Creo que el acercamiento a la literatura fue muy temprano, porque en la casa, mi abuelo era novelista, mi abuelo era Roberto Leitón, novelista, cuentista. Entonces siempre había, mm, se hablaba de libros, ¿no? Llegaba él, nosotros vivíamos en La Paz con mi familia y mi abuelo vivía en Camargo, entonces cuando llegaba presentaba sus libros, había que acompañarlo. Y por otro lado, mi papá también era escritor, entonces en casa siempre hubo una biblioteca, fue como algo natural el vínculo con la actividad literaria, si quieres, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, eh, me acuerdo que me llevaba a presentaciones de libros porque en eso estaba mi papá, ¿no? O mi abuelo. O cuando mis papás salían, me dejaban, por ejemplo, me dejaron una vez con esta poeta muy querida que se llama Beatriz Sulzarana, que era una poeta para niños, escribía poemas para niños. Eh, Ella era ya mayor, ¿no? Era muy, seguramente, no sé, tendría unos 70 años, no sé cuánto tiempo. Y yo era una niña de 4 años que me había caído, o no sé, tal vez tenía menos, pero yo me caí y ella también por alzarme, cosas así muy anecdóticas, ¿no? Pero siempre había gente que escribía en la casa. En ese tiempo mi padre era, también hacía, era artista bastante integral porque hacía escultura, hacía pintura. Entonces había una escultura de un busto de un indígena aymara y mi papá decía, este busto va a venir a recogerlo Quino porque se parece a su papá. Entonces, yo siempre sabía un poco de ese mundo, ¿no? Ahora, cuando comienzo, digamos, no sé, a tener un vínculo más íntimo con la literatura, quizá con las lecturas. Mi madre nos leía libros, nos reuníamos, mi papá, mi mamá y mis hermanos, en las noches y leíamos libros, ¿no? Ellos leían en voz alta, mi mamá leía en voz alta, mi padre leía en voz alta, especialmente mi mamá. Leíamos a Wilde, leíamos los cuentos de Wilde, leíamos mm, eh, otros libros, pero especialmente me acuerdo de los cuentos de Wilde, ¿no? Teníamos mucha tristeza, recuerdo, del cuento El ruiseñor y la rosa, ¿no? Y era muy triste, ¿no? Que la rosa quede ahí botada en el camino. Entonces volvíamos a pedir que nos lean el cuento, El pescador y su alma también. Entonces yo recuerdo eso en mi memoria, ¿no? Eh, Luego también leíamos poesía. Había un libro que se llama Canciones y Cancioncillas de Gervasio Melgar, que es un poeta argentino, ¿no? Y teníamos ese libro y eran unas canciones, eran unas cancioncillas, eran como unos pequeños cuentos, ¿no? Por ejemplo, que hablaba de cosas como en blanca y gorda sopera llegaba la sopa odiada, ¿no? Y que hablaba de la sopa, que el niño no quería comer la sopa. Y eran unas historias así muy bonitas. Por ejemplo, había la historia de Mambrú. Entonces le decía, Mambrú, no vayas a la guerra porque la guerra te vuelve feucho, ¿no? Y Mambrú va a la guerra y vuelve triste. O cosas así que tenían una musicalidad muy dulce. Entonces, probablemente de ahí me queda la musicalidad, ¿no? Luego eh, leíamos de todo, nos leían de todo en la casa, ¿no? Y siempre, además a mi mamá le encantaba contar unos cuentos terroríficos de las cosas que había visto en Potosí, de los fantasmas, porque mi mamá era de Potosí. Entonces siempre había alguien que estaba contando algo en la casa, mi padre que estaba escribiendo o que estaba encerrado en la biblioteca y además que éramos unos errantes, no teníamos casa, nos trasladábamos de lugar en lugar y lo primero que había que trasladar y era muy pesado eran los libros. Entonces, la biblioteca, entonces teníamos que guardar los libros y unas maderas que servían para hacer los bastidores de mi papá, de sus cuadros. Entonces creo que era el tesoro familiar ese, ¿no? Aparte de la cocina, de otros trastos, era trasladar la biblioteca, ¿no? Entonces yo ahí conocía los libros, conocía los títulos de los libros, los autores,
me era muy familiar. Luego, esa fue mi infancia, ¿no? Esa fue mi infancia. Y en los años 80, el 82, en Bolivia la situación se puso muy crítica para muchas familias por la crisis económica que hubo, la devaluación. Entonces, nosotros fuimos una de esas familias que tuvimos que irnos de La Paz. Nos fuimos a vivir a Camargo porque sencillamente la situación era insostenible. Nos trasladamos con todo a Camargo y ahí comenzamos a vivir con mi abuelo. Mi abuelo vivía solo y bueno, nos fuimos a vivir con él. Él dijo, vénganse aquí, van a estar mejor, ¿no? Mi mamá era profesora, entonces consiguió un trabajo ahí y yo comenzamos el colegio con mis hermanos ahí en Camargo. Yo salí bachiller en Camargo, en la unidad escolar Bolivia, ¿no? Y ahí, bueno, a los 11 años, desde los 11 años hasta que salí bachiller estuve ahí y nos tocó acompañar la etapa de mi abuelo en que mi abuelo se volvió ciego. Mi abuelo se volvió ciego lentamente, irremediablemente, porque tenía unas cataratas que no fueron atendidas a tiempo. Entonces, lo que más quería en la vida era leer y escribir. Entonces, él dijo, bueno, yo ya no puedo leer, entonces ayúdenme leyendo. Entonces nos decía, leamos esta tarde tal cosa. Entonces nos comenzó a enseñar rutinariamente a tener una rutina de lectura en voz alta para él. Al principio era terrible porque él renegaba mucho, ¿no? Que como este acento que vuelve a repetir porque no tiene un ritmo de pregunta, renegaba muchísimo con nosotros, ¿no? Pero al final fuimos siendo sus lectores. Primero yo, que era la hermana mayor, que soy la hermana mayor, y luego cada uno de mis hermanos, también mi mamá, también mis papás, pero mi papá y mi abuelo tenían serias eh, diferencias, ¿no? Entonces, pero ambos cada uno aportó por su lado a nuestra formación. Entonces, mi abuelo también nos pedía que le ayudemos a escribir, porque él tenía en su cabeza miles de ideas y hizo una novela dictándonos. Entonces, sin darnos cuenta, era todo un taller de escritura el que teníamos con mi abuelo, porque mi abuelo, bueno, voy a dictaba un párrafo, digamos, de la historia de su novela y había que leer el párrafo, pero había que leerlo con puntos, con comas, ¿no? Entonces, no, eso no, hay que borrar, hay que volver a escribir, entonces volver a leer, volver a escribir hasta que salga bien. Entonces fue todo un taller de trabajo. De ahí salió una novela que se llama Mi coronel se fue para la guerra, que es la última novela de mi abuelo y habla sobre la guerra del Chaco y los cuarteles, ¿no? Después escribía sus artículos que mandaba a Presencia Literaria, igual le ayudábamos a corregir, escribía las cartas a sus amigos que había que ayudarle a escribir, pero él era muy, aunque quedó ciego, él sabía exactamente, sabía la ortografía, el lugar, la puntuación de cómo tendría que ir un texto. Entonces, inconscientemente, yo, mis hermanos, mi mamá, todos fuimos aprendiendo, porque ahora mi mamá mm, está más liberada de cualquier trabajo, porque ella trabajó muchísimo como profesora y como emprendedora para poder que nosotros salgamos adelante, estudiemos y todo. Ahora tiene tiempo libre y está escribiendo, y yo me he dado cuenta que el otro día escribí un texto, es como si mi abuelo hubiera escrito, tiene ese mismo ritmo así, ¿no? Entonces, trabajamos con mi abuelo así, mis hermanos también escriben, son unos lectores increíbles, pero me imagino, no espero, sino es porque tuvimos esa escuela, la de mi abuelo y la de mi padre, ¿no? A mi abuelo le gustaba mucho que le leamos cuentos. En la última temporada, por ejemplo, me hacía leer cuentos para leer después del baño de Camilo José Cela.
y le encantaban los cuentos de Camilo José Cela. Se divertía mucho con Nazarín, con la novela de Galdós, ¿no? De Pérez Galdós. Entonces, era muy divertido y le encantaba el Quijote. Entonces, siempre estábamos leyendo el Quijote y algunos fragmentos. Volvía a pedir que se lo leamos. Y un día le gustaba tanto el Quijote que, además, mi abuelo era muy travieso, muy de buen humor, era un tipo muy, muy contento y celebró su cumpleaños con sus amigos, sus viejos amigos, y lo encontramos muy, muy borracho en su silla, y él pedía que le mandemos o le ayudemos entregándole el yelmo de Mambrino. Entonces, siempre era así un ambiente así muy, muy especial, siempre se estaba hablando del Quijote, ¿no? Y por otro lado estaba mi papá que escribía poesía, mi papá fue protagonista, digamos, de un movimiento cultural que surgió con su generación en los años 60, fines de los 60, 70, en La Paz. Era amigo de Quino, de Julio de la Vega, ¿no? Por mi papá yo conocía a mucha gente como Julio de la Vega, a Beatriz Ulzarana, a Alcira Cardona es, ¿no? Alcira Cardona, después al padre Quirós. Entonces siempre nos encontramos en el Prado, charlábamos, a Lora, porque le gustaba ir a visitar a Lora, o a Antonio Paredes Candia. Ese era su círculo, era su ambiente. Y yo siempre estaba atenta y además por algún motivo siempre pensaba la vida como si fuera, podría ser una novela o podría ser un cuento. Entonces decía, bueno, este personaje puede ser interesante para una novela, ¿no? Y los veía detrás de ese filtro y en realidad no he perdido eso, ¿no? Luego vino el periodismo y sigo viendo las cosas. Podría ser, este puede ser un buen entrevistado, digamos, ¿no? Pero, este puede ser un super título para un libro, no sé. Entonces mi vida, mi percepción de la vida, mi perspectiva de la vida estaba atravesada por la literatura. Entonces, y por la narración, por ver el mundo desde ahí, ¿no? Cuando era adolescente, no fue fácil ser adolescente. En realidad no fue fácil tampoco ser la infancia, porque la infancia para mí fue tal vez el momento más complejo, porque yo me cuestionaba mucho, ¿no? Esa ignorancia fundamental de la que hablan los budistas, por ejemplo, de que no, ese vacío existencial era muy profundo en mí cuando yo era niña. Decía, ¿para qué el sentido de la vida? O no sé cómo será estar muerto. También me preguntaba mucho por el lenguaje y decía, ¿y si este perro no sabe que se llama perro? Entonces, ¿cómo es perro? Y yo me decía, pero estaba solita, yo no hablaba con nadie. Eh, Luego me fui con las lecturas, con la vida, con ser madre, ser, qué sé yo, eh, la pandemia, no sé, todo lo que ha venido ocurriendo luego, ser periodista, me ha curado un poco de ese espanto, porque yo tenía un gran terror, de no entender la existencia, ¿no? Cuando era adolescente comencé a escribir justamente por eso, ¿no? Porque decía, ¿cómo? Y escribía mis cuestionamientos, ¿no? Le mostré a mi padre mi libro, mis poemas, porque no era un libro. Entonces, mi padre fue muy riguroso, me dijo, bueno, si vas a escribir, escribe bien. Entonces, copia estos. Mi abuelo me había enseñado mecanografía en un manual de los años 30. Yo sabía manejar muy bien la máquina y me dijo, copia tus poemas y los vamos a corregir, ¿no? Me hizo copiar mis poemas del cuaderno a papel con máquina de escribir y él corrigió y su corrección fue muy dura. Me decía, bueno, esto de aquí no dice nada. Aquí hay que darle un espacio, esto se repite, vuelve a escribir el poema. Yo volví a escribir el poema, había otra cosa. Bueno, esto está mejor, digamos, ¿no? Y así salió un libro, el primer libro que se llama Del árbol y la arcilla azul, azul, azul. Y mi padre ahí no sé, pues apostó todo, se emocionó mucho, dijo, yo creo que lo hizo con mucho amor, ¿no? Porque él encuadernó
imprimimos todas no imprimimos, no había impresora. Copiamos a máquina los poemas en limpio y mi papá encuadernó el libro, hizo la tapa a mano y con un letterín le puso las letras. Y además, antes de hacer eso, viajamos de Camargo a La Paz a visitar a Julio de la Vega. Y mi padre le entregó el libro. Me dijo, vamos a ver a Julio de la Vega, el que le propongamos que escriba el prólogo. Entonces fuimos. Yo era muy chiquilla, yo no tenía conciencia de lo que estábamos haciendo. Tenía 15 años. Entonces, Julio de la Vega, recuerdo esa visita en el departamento de Julio de la Vega en la calle Aspiazu, ¿no? Una sala muy primorosamente ordenada, con unos sillones, con unos almohadones suaves. Y ahí nos recibió Julio de la Vega muy amable, recibió el libro, leímos algunos poemas, le dejamos el libro y yo absolutamente me olvidé completamente del libro y de todo en Camargo, seguí mi colegio y todo. No sé, seguramente pasaron unos meses, no sé cuánto tiempo pasaría. Y yo estaba manejando bicicleta en el pueblo y me dice una señora que yo tenía un sobre en la flota desde hace mucho tiempo. Entonces recogí el sobre y estaba el prólogo de Julio de la Vega. Pero era un estudio académico de lo más complejo y serio, ¿no? Quedé muy sorprendida, no entendía nada de lo que decía. Al final decía, yo he escrito esto y esto significa esto. Bueno, muy feliz mi padre, ahí armó el libro y teníamos el original. El otro día he encontrado el original entre los trastos y viajamos a la Argentina. Fue un viaje familiar que hicimos con mis hermanos, mi padre. Viajamos a Salta el 89, no, el 88, ha debido ser fines del 88. Y, y ahí se publicó el libro. Mi papá lo llevó a una imprenta junto con un libro que él tenía y salió mi primer libro. No necesariamente todo ese acto de amor fue maravilloso, ¿no? Y además yo no he dejado de hacer nada de las indicaciones. Cuando escribo, las cumplo al pie de la letra. Cuando corrijo mi poema, digo, pero esto no dice nada y esto es un espacio. Y no. Es la regla absoluta, que además supongo que ha servido porque soy muy... Al mismo tiempo, no soy una persona crítica que escribe 100 veces un poema, pero yo sé cuando he aprendido seguramente por esa rigurosidad impresa por mi padre, he aprendido cuando está bien o cuando es un poema, ¿no? No es un asunto que se puede transmitir, no me atrevería yo a dar una clase de poesía. En 2003 se publicó Ritos de Viaje y luego Pez de Piedra en 2007 y así fueron saliendo otros libros, ¿no? Y mi vida fue también complejizándose o no sé, o liberándose, porque en realidad me siento mucho mejor que cuando era niña. Bueno, ya no me complica tanto. Si no entiendo, pues no entiendo, digamos, ¿no? Pero creo que la escritura me ha servido para eso, para un poco ayudarme a ordenar la- las preguntas que tenía eh, y de un modo inconsciente quizá al principio, ¿no? Porque Ritos de Viaje es un libro así muy, nada deliberado. Eh, Pez de Piedra en Pez de Piedra sabía que se iba a llamar Pez de Piedra, había pensado en el día en Pez de Piedra porque decía, ¿por qué? Yo creo que el día, a mí me encanta el día, he venido muy feliz en la mañana, he visto el cielo, todo. Eh, la luz del día me maravilla. Pienso que es como una promesa divina de cada día, ¿no? Volver a despertar, Entonces, eh, yo pensaba en el día cuando pensaba en Pez de Piedra, decía, el día es maravilloso, pero también tiene sus vericuetos, tiene sus miedos, tiene
Entonces de eso trata el día, pero también trata de la maternidad, de mi maternidad, ¿no? Porque en ese tiempo nacieron mis hijos y entonces como que era la sorpresa a partir de ellos, ¿no? Yo pensaba y decía, cuando estaba embarazada, los esperaba, decía, ¿cómo serán sus ojos? ¿Cómo será su mirada? ¿Cómo será su voz? ¿No? Era lo que más esperaba yo, conocer su voz, saber cómo mira, ¿no? Entonces, y les decía, ¿no? Bueno, estamos caminando, aquí está el cielo, está esta flor, no sé. Y esa etapa se tradujo en ese libro, que yo creo que es un libro al mismo tiempo duro, porque habla de todos esos detalles del día, pero también es muy consciente de la muerte, ¿no? Por eso mismo, porque cuando recuerdo que uno de mis hijos me preguntó, em, había unas flores azules, unas campanitas, esas campanillas suspiros creo que se llaman. Había una enredadera en casa de Matilde y esa enredadera, cada día las flores se morían, volvían a hacer otras, se morían. Solamente duraba un día. Pero entonces yo me dolía decirle que se había muerto esa flor. Le decía, se durmió, ¿no? Entonces, no recuerdo el verso, pero es como tus flores se duermen en pequeños recuerdos, ¿no? Una cosa así. Entonces, son pequeñas respuestas a preguntas de los niños, de los hijos, y también a sus sorpresas, ¿no? Agarrar una piedra, por ejemplo, una manito pequeña, una piedra blanca, no sé, esos detalles de la infancia, ¿no? Y de la maravilla que puedes ver en esa sorpresa, es volver a sorprenderte, volver a descubrir. Entonces, ese libro tiene eso, aunque no lo dice. Luego viene como Monedas Viejas sobre la Tierra, que es un libro que escribí. Nosotros nos trasladamos a Trinidad, vivimos como familia ya con Gabriel, mi esposo, con mis hijos. Nos fuimos a vivir a Trinidad en 2006, vivíamos en Sucre y fuimos a vivir a Trinidad y ahí fue otro descubrimiento, una cosa muy hermosa, vivir un poco más cerca de la Amazonía. Pero ahí yo no tenía, no, bueno, en realidad nunca he tenido mucho con quien hablar, ¿no? Y tal vez ahí me sentía más sola porque era bueno, yo iba a dar clase a la universidad, hablábamos de las clases, pero tenía en mi cabeza toda la idea del lenguaje en ese tiempo, estaba muy, muy presente el lenguaje. Eh, no sé, ya ni siquiera me acuerdo lo que yo pensaba, pero de ahí surgió ese libro que habla sobre el lenguaje, ¿no? Habla sobre el lenguaje. Ese libro no tenía nombre, no le encontraba un nombre. El nombre que yo quería ponerle hay un poema que es un poema de amor, que dice, al final dice, bueno, y con los ojos de una mosca miraré todos tus ojos, ¿no? Entonces yo quería que ese libro se llame así. Y estuvo mucho tiempo con ese título, pero mis hijos se escandalizaron y decían, no, mamá, las moscas son feas. No, no pongas ese título. Entonces, es la primera vez que pregunté, hice una consulta familiar de qué podía llamarse el libro, porque ya habían pasado 7 años y no tenía el título. Al final se quedó con uno de los versos que es como Monedas Viejas sobre la Tierra, que son los versos, ¿no? Eh, que, que están ahí como monedas viejas sobre la tierra y uno los puede encontrar, la poesía. Bueno, yo, aunque había escuchado muchas veces la lectura de la pasión, ¿no? De Cristo y la noche en el huerto de los olivos, nunca me había interesado el tema tan a profundidad, ¿no? Siempre me conmovía y todo. Y además siempre ha habido y hay un enfoque más en la cruz, en el hecho de la crucifixión. Entonces, no sé cuál, no sé cómo así, con varias lecturas. Yo terminé pensando mucho, reflexionando sobre la noche del huerto, la noche en el huerto de los olivos. Y entonces, no sé, dije, bueno, yo comencé así como pensaba,
Penélope, también pensaba en Cristo y decía, ¿cómo ha debido ser terrible esa noche? ¿No? El momento, el clímax de la historia, yo creo que estaba ahí, porque ahí decidió. Era un ser humano, sí, que tenía la posibilidad de agarrar y escaparse y no someterse a, a- a todo lo que venía, a lo que estaba previsto. Entonces, llora, tiene terror, no sé, muere de miedo, pero acepta, ¿no? Entonces, todo lo demás ya es el desenlace de la historia, ¿no? La crucifixión es el desenlace de esa historia, pero el momento más jodido, más terrible es decidir hacerlo, entregarte al dolor. Entonces, no sé cómo así llegué a esa conclusión. Entonces, decidí escribir sobre eso. Entonces surge Los Momentos del Fuego, que es que es un libro también, aparte de eso, muy influido porque comencé a leer a San Juan de la Cruz, a Teresa, a Santa Teresa. Entonces, todo ese tema de la poesía mística, que es hermoso. Entonces, surge este libro que es más bien más puntual, no sé, menos universal en su enfoque, ¿no? Y ahí estoy, no, estoy en esa etapa más bien ahorita de vacío, si quieres, porque no tengo mayor plan en este momento de escritura. Pero también he llegado a una conclusión muy, muy extraña, no sé si, pero que me hace me tranquiliza mucho. No sé si lo que he escrito al final está bien o mal, el tiempo lo dirá. Pero si no pudiera escribir más, tampoco me daría pena, digamos, ¿no? Creo que he escrito los libros que quería escribir. Si vienen otros, excelente, pero hasta ahí está bien, digamos. Eh, no siento que tengo que escribir, no sé, o que tengo una deuda conmigo, ni nada, no. Entonces, me siento muy bien ahí y también, de alguna manera, he cumplido con mi padre, he sido, supongo que por lo menos una alumna mediana, porque él fue muy exigente, ¿no? Cuando Pequeñas Mudanzas ganó el Accessit, ahí recién me felicitó, me dijo, bueno, está bien. Hasta antes nunca dijo nada, o fue muy duro con alguna crítica, ¿no? Esto está bien, pero digamos, no muy bien, ¿no? Pero eh, creo que con él cerré eso, con mi abuelo también, y ahí estoy. De Pequeñas Mudanzas supe exactamente el nombre al principio. Voy a hacer un libro que se llame Pequeñas Mudanzas y va a tratar del tema del tiempo, que no somos el mismo, ni nuestro zapato es el mismo de ayer, ni nada. Es un proceso dialéctico, ¿no? Permanente. Entonces, además aceptar la impermanencia, ¿no? Porque ese proceso permanente de cambio nos lleva necesariamente a la impermanencia, a a la, a la muerte. Entonces, no sé, ahí comienzo a pensar en el tiempo cuando pienso en Penélope, cómo pese a todo eso puedes modificar, puedes hacer algo, o solamente es un juego, o solamente es un engaño, o solamente piensas que estás modificando algo, estás destejiendo, pero en realidad todo lo que viene es irremediable, ¿no? O no sé si irremediable, porque tal vez no hay nada que remediar, pero es inalterable, ¿no? Entonces viene ahí las lecturas de Borges, que yo
con mi papá hacíamos muchas cosas, le comprábamos libros, habíamos comprado el libro, ¿cómo se llama? Fervor de Buenos Aires y La luna de enfrente, cuando yo era muy joven, tendría 20 años, no sé, o más, menos, estaba todavía en colegio. Y nunca pude leerlos, no los entendía, no me llegaban. Y he leído a Borges así, pero con una pasión y un asombro recién hace unos 10 años o menos, ¿no? Y entonces Borges te dice lo mismo, ¿no? Cuando ese inmortal, uno de los inmortales, va y cruza el río para ser mortal nuevamente, y una pequeña ramita le raspa y sale una gota de sangre, y entonces esa gota preciosa de sangre, ¿no? Le devuelve su mortalidad. Entonces, yo creo que al mismo tiempo ser conscientes de eso. Creo que cuando escribí Pequeñas Mudanzas todavía no había leído tan así a Borges, no había leído esto, pero me conmueve, ¿no? Y creo que tener conciencia de eso nos hace preciosos y además, consci- no sé, pues podemos amar más, podemos estar más felices, qué sé yo. Pero creo que la pandemia también vino a reforzar esto, ¿no? El temor, aunque no es ni siquiera un tema grato ya hablar del asunto, pero creo que vamos a seguir hablando por el resto de nuestras vidas, como mi abuelo hablaba de la guerra del Chaco cuando podía, ¿no? Ha sido nuestra batalla. Entonces, Pequeñas Mudanzas habla de eso, habla de las muchas referencias a las sirenas, por ejemplo. Hay muchas referencias a las lecturas, ¿no? Las sirenas. Después, hay un poema que se llama Pensando en Anastasia. eh, Creo que una influencia muy grande. La Paz ha sido una influencia en mi infancia, porque yo voy a La Paz y veo eh, algunas ventanas, algunas plantas silvestres que crecen en el cerro, siguen igual y me siguen impresionando tanto. Tiene algún espíritu extraño La Paz. Yo soy paceña y lo siento ahí eh, cuando leo a Sáenz, por ejemplo, pero es un espíritu que no me gusta, me vuelve muy triste. La paz fue definitiva, ¿no? Por ahí yo era una niña tan angustiada porque eso me generaba la paz, ¿no? Nos vamos a Camargo y es el valle, es la tierra roja, es el cerro, es el río, las piedras, que era maravilloso, era un descubrimiento extraordinario, pero también Camargo estaba en ese momento sufriendo ya varios décadas de la decadencia del lugar ocasionada por la reforma agraria, porque Camargo funcionaba y era un pueblo próspero con las viñas, fundadas en un sistema, digamos, feudal, si quieres, ¿no? Pero funcionaba, ¿no? Y entonces, cuando yo llego ahí, conozco a la gente, a los amigos de mi abuelo, siempre había una nostalgia, ¿no? Cuando teníamos las viñas, cuando había peones, cuando esto funcionaba. Entonces, ni los que fueron peones, ni los dueños de las viñas, nadie estaba contento porque no funcionaba la economía. Y el pueblo estaba en eso. Entiendo que ahora el pueblo ha surgido, se ha vuelto un pueblo más comercial y además de otro modo se está haciendo un trabajo de producción vitivinícola. Pero en ese momento era la decadencia, teníamos un tío, un primo de mi abuelo que era Humberto Leitón, por ejemplo, que tenía una casa preciosa, todo, pero él había sido dueño del Papagayo, había sido diputado, entonces era todo ese recuerdo de tiempos mejores, ¿no? Y había una abuela, que era la abuela Anastasia, también pariente de mi abuelo. Nosotros la íbamos a ver al final del pueblo, cerca de la Tranca, hacia el norte. Había una hacienda pequeña que se llamaba Santa Rosa. Y la abuela Anastasia vivía en esa hacienda. Cuando yo era niña íbamos a almorzar y los almuerzos eran pomposos, ¿no? Como una terraza y una reja y allá abajo la viña.
La abuela estaba bien, su marido vivía y era toda una cosa muy, muy linda. Cuando yo volví, la abuela ya no vivía su marido, la abuela estaba a cargo de una señora que la cuidaba, ya se había olvidado, seguramente ya no se acordaba de nada, había perdido su plata de su jubilación, guardó en algún libro, entonces toda la casa estaba volcada afuera, eso es real, ¿no? Y el poema cuenta eso, porque a mí me impresionaba que la pobre abuela esté ahí echada en su silla, así, con su boca abierta y las moscas caminaban por ahí. Entraban y salían las moscas de su boca. Entonces yo me quedé muy triste porque ese lugar era donde íbamos a corretear, ¿no? Y seguimos yendo después, incluso que ella se fue, íbamos a la viña Santa Rosa a corretear porque había muchos árboles frutales. Era un lugar hermoso. Luego esa viña, después, años después de que ella se murió, fue el primer lugar que destruyeron totalmente, talaron todos los árboles y lo volvieron una urbanización. Entonces fue como un reino perdido, una belleza destruida, ¿no? Y ahí en ese libro, en Pequeñas Mudanzas, está el poema de la abuela Anastasia, que también piensa en la belleza, ¿no? Me preocupa mucho, ya no me preocupa el tiempo en realidad, me preocupa la belleza destruida, la belleza perdida, no sé, yo no sé si es solamente mi mirada o estoy como esos señores que recuerdan su viña, ¿no? O que recordaban su viña como tiempos mejores, pero creo que hay cosas hermosas que se están perdiendo, ¿no? Y que no sé, como humanidad, qué vamos a hacer, ¿no? Que contaminando el agua, talando. Aquí en Santa Cruz hemos sufrido un incendio horrible, ¿no? En Cochabamba también, ustedes. Entonces, en ese libro, En Pequeñas Mudanzas, también se habla de la belleza perdida, es una nostalgia de la belleza de alguna manera. O de cosas que te sorprenden terriblemente y que están ahí. Hay un poema que escribí que se llama Paseo, que es, yo estaba en Buenos Aires con un amigo poeta que se llama Carlos Aldazábal, no sé si lo conoces, y a él, bueno, después de lecturas y no sé qué, mil actividades, ya era muy tarde en la noche, él me pidió que le acompañe a ver a su perro que lo había esperado todo el día y había que llevarlo a sacarlo a caminar. Entonces fuimos caminando por el centro de Buenos Aires y de pronto yo veo un edificio iluminado que parecía que estuviera de día. Y además bonito el edificio, ¿no? Era un edificio medio antiguo, no sé, un estilo antiguo. Y le pregunto yo, ¿y ese edificio? Ahí debe haber una fiesta. Y dice, no, esa es la morgue, me dice, ¿no? No. Y pues de nuevo ahí, ay, no sé, esa cosa de que está ahí. Entonces, ahí está él. Y luego seguimos avanzando y él vivía justo frente a los hospitales, al edificio público, no sé, un edificio alto lleno de luces. Entonces, bueno, los hospitales, las morgues, ¿no? Que están a medianoche full funcionando. Entonces, ese recuerdo, siempre está pellizcándote eso, ¿no? Siempre está doliéndote, pero creo que habrá que trabajarlo, habrá que manejar eso, ¿no? Aprender un poco a convivir con eso, de eso se trata. Bueno, la poesía mística, la literatura mística en general te abre esa puerta, ¿no? Te dice, aquí está esto es hermoso, esto es... Pero yo creo que va más allá digamos, de las doctrinas, ¿no? Cuando San Juan de la Cruz, pues se alegra y dice, después de tanto drama, de toda la tristeza, la angustia de Cristo, qué sé yo, o el diluvio, y aparece la paloma, ¿no? La paloma que
vuela a los prados y la vida vuelve a nacer, ¿no? Entonces yo creo que lo sagrado eh, está aquí, es esta maravilla de la vida, ¿no? Nuestro corazón que late, la sangre que nos brota, que nunca me había gustado ese término, porque en la formación que yo tuve con mi padre, que fue así de rígida, yo no podía decir que algo era bonito o precioso, porque a mi papá le parecía que era superficiales. Me decía, si te entrevistan, tú no puedes decir que una novela es bonita. Tienes que tener un criterio, tienes que haberla leído y tienes que dar tu opinión seriamente. No puedes decir que es bonita una película, digamos, o algo. Entonces siempre había crecido con eso. No es precioso, tampoco yo nunca usaba. Entonces viene Borges y te dice, esa sangre preciosa, le da precio, al mismo tiempo que es, digamos, en realidad es invaluable, ¿no? Es precioso. Entonces, tú llegas a entender que lo sagrado es precioso. Ahora, hay modos, puede haber un canto bellísimo, puede haber una oración. eh, yo creo que hay que trabajar mucho con el alma, ¿no? Con el espíritu. También trabajar con tu cuerpo, porque el cuerpo es muy mal acostumbrado, muy ocioso, muy vicioso, ¿no? Entonces, si tú le das hamburgués todos los días, va a engordar infinitamente, ¿no? O se va a enfermar, no sé. Entonces, ¿cómo peleas con tu cuerpo? ¿Cómo le exiges, ¿no? ¿Y cómo peleas con tu alma, con tu mente para no tener, para en vez de ver la basura digital, puedes asombrarte con un árbol, no sé. Entonces es un permanente trabajo de exigencia también, ¿no? Y la poesía mística te abre esa puerta, te dice, hay algo bello en esa oscuridad, en la noche oscura. La noche oscura es tal vez la mejor metáfora del propio Dios, de la belleza, porque ahí estás vagando, estás buscando, en- y está la fe que te da luz en esa noche oscura, ¿no? Según los estudiosos de San Juan de la Cruz. Entonces, y además, la poesía mística o la literatura mística es bella estéticamente, ¿no? O lo místico es la belleza, es tal vez la, la expresión de la belleza más expuesta a nosotros. Pero, ¿no? Entonces, ahí en Ávila hay un museo de la mística en el que tienes que entrar y avanzar desde el primer piso hasta el último. Entonces ahí te cuenta cómo todos los estados, ¿no? del espíritu, del alma, y al final, creo que en el último piso ya tú encuentras un vaso lleno o vacío, que está a la mitad. Ya depende de ti ver lleno o vacío el vaso. Hay un péndulo, ¿no? Entonces, todos esos detalles que tienen que ver también con la física, con las matemáticas, con las percepciones. eh, Creo que es acercarse a la poesía mística, aunque nunca la vayas a escribir, aunque por lo menos te permite, te da una puerta, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser católica, porque el ser humano ha venido buscando respuestas también de otras maneras, ¿no? Mientras eso no se, no se corrompa, no se vuelva eh, una lacra, ¿no? Porque también como instituciones o las sectas o la propia iglesia de alguna manera arruina esa belleza. Entonces, pero más allá de esa belleza, más allá de lo humano eh, miserable, está la belleza, ¿no? Además, o puedes maravillarte con una criatura pequeña, con un insecto, no sé, como lo hace la poeta Poniatowska, ¿cómo se llama? Él escribe sobre un, sobre un insecto, sobre un bichito, ¿no?
Entonces, que es maravilloso, que es perfecto. Que entonces, yo creo que la poesía en general también tiene una posibilidad mística, ¿no? Leer a Emily Dickinson, por ejemplo, ¿no? O, no sé, ahorita no se me ocurren otros, pero siempre hay una brecha que te lleva a la belleza. Entonces, creo que esa ha sido mi búsqueda también al escribir estos últimos libros. Y sigue siendo, quizá la encuentre de otra manera, también, ¿no? Pero bueno, en mi caso es escribir. Mira, es muy interesante porque, bueno, fue un aprendizaje difícil para nosotros como familia, porque mi abuelo se estaba quedando ciego, ¿no? Y no podíamos hacer nada. Además, no era un ciego cualquiera, era un ciego que le gustaba leer, tenía su biblioteca, quería escribir, ¿no? Tenía mil ideas en su cabeza. Entonces, pero al mismo tiempo era alguien que había aprendido a vivir ciego. Tenía todo en orden, sabía dónde estaban las cosas, las distancias, abría el candado de su cuarto con, él metía la llave tocando, después sabía cuando el perro había llegado a la puerta, entonces le lanzaba un pan que llegaba directo a la boca del perro y hacía cosas así. Entonces yo aprendí que la ceguera, aunque es terrible, o quedarse ciego debe ser muy difícil, al mismo tiempo es un estado que no te aniquila, no te destruye, ¿no? Te da otras posibilidades. Hicimos una antología de poesía boliviana en braille con José Alex. No me acuerdo en este momento el apellido de José Alex. Eh, eh, para él fue todo un aprendizaje para ambos. Él no sabía nada de poesía boliviana. Además, le propusimos hacer un taller, pero él pensaba que teníamos que enseñar en ese taller que la gente les ayude a cruzar la calle a las personas no videntes, cosas básicas, ¿no? Le digo, no, pero haremos un taller de poesía, ¿no? Les haremos leer poesía. Y pasamos meses con José Alex en la biblioteca del CCP, porque la biblioteca del CCP aquí en Santa Cruz es una biblioteca muy completa de literatura boliviana del siglo XX y tiene también literatura universal, pero literatura boliviana ahí tú puedes encontrar cosas, joyas. Hay libros de Yolanda Bedregal. Sus libros, justamente tiene un libro que escribió con su esposo y es un libro bilingüe, español-alemán, castellano-alemán. Y tiene poesía mística. Y ahí trabajamos con él, investigamos qué había de poesía ahí, leímos tardes enteras poesía, leímos a todos los autores que elegimos, creo que fueron como unos, desde María Josefa Mujía, como digamos una de las primeras, hasta Jaime Sáenz, si no me equivoco, ¿no? Eh, Leímos, estudiamos a cada uno y cómo él fue aprendiendo y además aprendiendo la musicalidad de la poesía, la musicalidad interior de la poesía, ¿no? Y fue todo un trabajo porque luego elegimos los poemas y él los tradujo al braille, los transcribió al braille, ¿no? Hemos hecho un poema, un libro, una antología muy linda y hemos tenido la experiencia de, por ejemplo, trabajar aquí con personas ciegas, con grupos. No solamente José Alex tradujo los poemas para la antología, sino también ha traducido fragmentos del Otro Gallo y de otros textos bolivianos. Y los hemos leído además en voz alta para grupos de personas eh, de por ejemplo, de la Asociación de No Videntes, no sé, hay diferentes escuelas, con Luis Bredo. Entonces Luis Bredo leía El Otro Gallo y ellos seguían en braille. Es una experiencia maravillosa. ¿Cómo puedes? Ojalá nuestro país pudiera dar una mejor calidad educativa a esas personas, ¿no? Que tienen una imaginación maravillosa, están dispuestos a escuchar,
quieren escuchar, quieren que les cuentes cosas, pero la vida les avasalla con la necesidad de trabajar o la imposibilidad de moverse, ¿no? Entonces, de movilizarse. Si para una persona que ve es peligroso cruzar la calle, te imaginas, para alguien que no ve. Entonces, creo que hay muy pocas condiciones de atención. En el camino yo hablaba con Mario Bujorquez, que es mi editor en México. Él editó Los Momentos del Fuego en Círculo de Poesía. Lo llamé porque justo hoy es un año de la edición del libro. Entonces lo llamé para saludarlo y él me dice, estamos trabajando, mañana son las elecciones y hay mucha esperanza y además de la participación de los ciudadanos porque se está pensando en cómo van a votar las personas ciegas, hay papeletas en braille, ¿no? Y me parece una cosa imposible para nosotros, pero trabajar con alguien con la sensibilidad, eh, es una sensibilidad agrandada, ¿no? Una sensibilidad y además te da la confianza de que si por algún motivo te quedas ciego, no va a ser tan grave. Eso es lo que siempre yo he pensado. Porque, y lo hago inconscientemente. No enciendo la luz cuando llego a casa, ¿no? Entro, camino, sé dónde están las cosas, entonces sabes calcular los espacios, porque eso aprendí con mi abuelo. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora hacer esta antología en braille y además permitió que se traduzcan al braille varios poetas contemporáneos, actuales, y cuentos. Se tradujeron un cuento de Magela, otro cuentos de autores cruceños también, clásicos. Entonces, eh, bueno, la pandemia afectó luego todo, pero esperemos que en algún momento retomar este proyecto. Nuestra ilusión con José Alex es hacer una pequeña biblioteca boliviana en braille. Por ejemplo, tener Tirinea, El otro gallo, libros así breves, pero que sean representativos. A ver, veremos qué ocurra. Yo creo que es corpórea la escritura. La escritura no está separada del cuerpo, ¿no? Eh, Cuando yo comencé a escribir poesía, bueno, era adolescente y sentía en mi cuerpo, sentía en mis manos, sentía algo que tenía, seguramente eran las hormonas, no sé qué, pero era absolutamente corporal la necesidad de escribir, ¿no? Y, y creo que no ha dejado de serlo, aunque tal vez más controlada, ¿no? Pero a mí me gusta escribir a mano, yo escribo a mano. Mis poemas cada vez menos, pero siempre encuentro alguna libreta donde he escrito algún poema a la rápida. Y tengo libretas, tengo cuadernos, anoto todo. Aunque no vuelvo a leer, lo anoto, porque además viene toda esa experiencia de ser periodista en la que anotaba cajas de libretas, ¿no? Tenía cajas y cajas de libretas, porque anotaba todo para las entrevistas, las notas, los datos. Entonces, ya el hecho de anotar era suficiente para que yo sepa cuál va a ser el título, cuál era lo más importante. Entonces, es un asunto eh, totalmente corporal en mi caso. Yo no sé si en el caso, por ejemplo, pienso en la gente que solamente escribe en teclado o solamente escribe en su celular, pero probablemente sí, igual el cuerpo está funcionando, ¿no? Pero además el oír, lo táctil, los libros que tienen olor, ¿no? Porque la biblioteca de mi abuelo tenía olor a libros, en realidad era su cuarto y sus estantes, no tenía tampoco un lugar especial para la biblioteca, pero era su biblioteca, ¿no? O nosotros que trasladábamos los libros y eran pesadísimos, ¿no? Y en la casa que siempre hay un montón de libros, porque Gabriel, mi esposo, llega con libros, les regala, los compra. Yo no compro libros, no los compro porque nunca voy a llegar a terminar de leer los libros que hay en la casa, entonces ¿para qué voy a comprar otro libro? Eh, pero esa es mi posición. Mm, eh, entonces siempre es una relación directa.
el sonido, por la musicalidad, visualmente, no solamente ver el libro, leerlo, sino también olerlo, palparlo. Cuando sacamos el libro en braille, me decía José Alex, Paula, hemos creado un artefacto. Y estaba muy feliz porque son unos artefactos, no son una maquinaria. Entonces, yo creo que, no sé, a veces trato de entender cómo viven esto los jóvenes y no sé si se pierden una experiencia o tienen otra experiencia, ¿no? Porque eso yo le decía a mi hija María, le decía, ¿ustedes por qué no leen? Mamá, leemos de otra manera. Pero además, tú tienes que aprender. YouTube es el descubrimiento del siglo XX y vas a encontrar todo, ¿no? Entonces, yo le hice caso y YouTube es una de las principales fuentes para mí en este momento de lectura, no sé, tampoco ya es lectura, porque escucho muchos audiolibros. He escuchado todo el audiolibro de Santiago de Machaca, la lectura de Sáenz. Eh, Encuentro entrevistas, no sé, pues todas las conferencias de las 7 noches de Borges están ahí, lo puedes ver, le puedes oír. Entonces, creo que YouTube es extraordinario, por ejemplo, ¿no? Ahora, depende de lo que vayas a elegir, ¿no? Eh, y para saber lo que vas a elegir, lo que tienes que hacer es tener discernimiento. ¿Cómo? Porque también puedes elegir cualquier basura. Entonces, pero sí, el cuerpo está ahí. El cuerpo está de cuando caminas, piensas, ¿no? Mientras más caminas, piensas más o reflexionas, pero no es un modo de pensar tóxico. Un ejemplo de esos es nuestro amigo Juan Maclean, que es un gran caminante y siempre está reflexionando sobre el caminar y seguramente ordena todo lo que ha pensado en su caminata, ¿no? Es una forma antigua de crear caminar, ¿no? O, o como lo hacía Sesami, iba a la montaña y ahí veía las luces y pensaba, teorizaba sobre el color, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que son primitivas, que tenemos que mantenerlas. Y supongo que cada generación, cada edad, cada grupo de gente, según su época, lo hace de una manera. Pensando en términos de tiempo, así, ¿no? Bueno, soy parte de la generación de la gente que ha nacido en los 70, ¿no? Yo nací en el 73. eh, pero también me siento parte de los que están un poco antes, ¿no? Porque ha estado mi papá, ha estado mi abuelo, he estado hablando con otros autores que eran mayores. Entonces, pero sí, yo creo que hay ciertas rupturas también temporales, ¿no? Que te hacen de una manera. No, no sé si llego yo, por ejemplo, no sé si a dialogar, pero no sé cómo es mi relación con alguien que ha nacido el 2010 es más difícil, ¿no? O no sé, pero es nuestro lenguaje, nuestra manera de abordar la realidad del cuerpo y todo es tal vez distinta. Es que hay demasiada diferencia del modo de vida que hemos tenido cuando hemos sido adolescentes. Yo he sido una adolescente además que ha vivido en un pueblo donde mucho tiempo no había tele, entonces, y esperaba, me moría de ganas que llegue Presencia Literaria, esperaba una semana Presencia Literaria. Me parecía un tesoro cuando llegaba, feliz. Eh, y, mm, y de pronto tienes toda esta avalancha de información y conectividad y todo, entonces a veces me da tristeza también porque digo, nosotros hemos tenido la posibilidad de lograr cierta serenidad, cierto equilibrio, de poder, por ejemplo, no sé, tejer una media del principio a fin.
Entonces todo es tan rápido ahora que te exige nunca estar en tu centro, no estar equilibrado, sino apresurado, ansioso. Y digo, yo veo en los muchachos, en los jóvenes que tienen angustia, no tienen angustia, no pueden dormir, no tienen que tomar medicación antidepresiva, cosa que no había. Entonces, eh, y me decía mi hija que es adolescente, me decía, yo me enojo, me decía, porque nos dicen que somos generación de cristal, que somos débiles, pero no tienen idea la cantidad de agresión que sufrimos todos los días en las redes. Tenemos que cumplir ciertos cánones de exigencia estética. Si eres moreno te insultan, si eres gordo te insultan, si eres flaco te insultan, si, no sé. Entonces, el bullying que se ha aumentado de una manera terrible, o había bullying, pero tú agarrabas y le dabas una paliza al otro y ya estaba. Y no eras agresivo, no eras violento, te defendías. Así nos criaron. A mí mi padre me crió para defenderme, como si estuviera yendo a la guerra. Y eso a mí me sirvió luego para ser periodista, porque yo me he metido en palma sola, he estado en conflictos, he estado y he aprendido, aunque me moría de miedo, pero he aprendido a lanzarme. Pero entonces, y mi hija me dice el otro día, nosotros no somos una generación cristal porque estamos como en un cristal ahí, exhibidos, expuestos. Entonces, ¿cómo desde nuestra experiencia distinta podemos entender, podemos ayudar a los adolescentes, a los jóvenes? Y no sé si ayudarse a la palabra comprender, ser empáticos con ellos, si, si nuestra experiencia de vida es distinta a la de ellos. El celular se nos viene como una necesidad, pero yo no me moriría si no vivo sin celular, ¿no? Entonces, creo que hay otras formas de leer el momento. Creo que más bien el arte, la lectura o el modo en que se lleve a cabo eso, tal vez mediante un videojuego, no sé, que busque lo sagrado, que busque lo bueno, ¿no? Entonces, nunca me he considerado como parte de una generación o como, porque siempre he bebido de otras edades, de la experiencia de otras personas, de las amistades con otras personas, de las lecturas de otros libros. Pero claro, técnicamente, cuando se hace una antología, estoy entre la gente de los 70, ¿no? Y hay ciertas comuniones, ciertas cosas que son iguales entre nosotros, ¿no? Como con Gabriel, que tenemos un año de diferencia, pero hemos tenido la misma experiencia, las mismas lecturas, las mismas películas, los mismos dibujos animados, no sé, em, la misma música, ¿no? De los 80. Cada vez me siento más identificada, yo, por ejemplo, con las películas que hacen, me encantan las películas que hacen, que transcurren en los 80, ¿no? Ver los cassettes, los jopos, no sé, todas esas cosas. Yo era así, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, ya se han vuelto clásicos los 80, como para nuestros padres eran los 50, no sé. Entonces, pero al mismo tiempo, tampoco, ¿qué le puedes enseñar? ¿Qué le puedes decir a un muchacho que tiene otra experiencia de vida? Lo único que yo creo que hay que hacer es que comprendan que su vivencia en la tierra tiene que ser más corpórea, más material, usar más las manos, el cuerpo, ¿no? Eso los va a llevar, el tacto, ser conscientes del tacto, de la respiración, de todo, los va a llevar a poder reflexionar sobre su yo, sobre su cuerpo, sobre su estadía en este planeta. Entonces, eh, bueno, son todas esas cosas que se me vienen a la cabeza, también como madre, ¿no? Como madre, eh, he sido periodista muchos años, he visto las realidades de este país y
que es muy dura, eh, eh, muy corrupta en algunos casos, creo que cada vez peor. Hay espacios en los que no se puede entrar, de los que no hay que hablar. Entonces, como que la realidad es muy, muy complicada para manejarla. Tienes que ser también muy hábil. Creo que a mí me ha salvado verla desde una perspectiva literaria, ¿no? Les cuento una experiencia muy interesante que me tocó, que resume cómo he sido criada de alguna manera, ¿no? El año pasado, el anteaño pasado, murió nuestra gata, la gata Goncita, que era hermosa. La gata ya era la mamá gata porque ya tenía 9 años y había tenido no sé cuántas crías, muy amada. Y, y yo le llamo llorando a mi mamá, le digo, se ha muerto la Goncita. Y mi mamá me dice, no llores, no llores, está en el cielo de Moguer, ¿no? Porque ella cuando éramos niños, leí otro de los libros que leíamos, especialmente le leía ese libro a mi hermano. Entonces, cuando Platero se va al cielo de Moguer, bueno, no era tan terrible, se había ido. Entonces, todas las mascotas, todos los animales amados se van al cielo de Moguer, y no amados también. Entonces, ¿cómo te va a contestar ahora, cuando tienes 50 años, tu mamá te va a decir entonces, pero eso me derrumbó, me dijo, bueno, no voy a llorar, está en el cielo de Moguer, mi gata, y ahí está, ¿no? Entonces, ese es el modo en que probablemente he sido criada, con respuestas más literarias que otra cosa, para que podamos sobrevivir a la realidad que es tan dura, ¿no? Bueno, cuando viajo, eh, digamos que adquiero conciencia de que soy una escritora boliviana porque, bueno, estoy yendo desde mi país a otro lugar, hay mucho interés en la poesía boliviana, cada vez se conoce un poco más, pero en realidad se conoce muy poco. Entonces hay mucho interés en la poesía boliviana. Entonces, bueno, uno va como poeta boliviano o como escritor boliviano o participante de Bolivia, ¿no? Pero les tienes que contar un poco de qué se trata, porque piensan que estás llegando de la montaña, que hay esa idea un poco muy turística de Bolivia. También cada vez menos porque los viajes que hemos logrado hace, no sé, hace 10 años, en 2010, desde 2010 a ahora, muchos poetas bolivianos han salido, muchos escritores, entonces en los encuentros ya los conocen, ¿no? Saben que existe Santa Cruz o que somos parte también de la Amazonía, pero ha sido un trabajo de contarles qué es Bolivia y decirles que es un país muy diverso, que tenemos una comida deliciosa y todas esas cosas, ¿no? A mí me encanta ser boliviana, soy todo lo que me extraña de este país, que es, porque es sorprendente hasta en su ruindad en algunas cosas, ¿no? Sabes que detrás de esa puerta hay otra cosa, ¿sabes? Siempre sabes que hay otra cosa que es sorprendente, pero también es maravillosa con la gente es buena, las mujeres son emprendedoras, las familias salen adelante como pueden, ¿no? Y cuando hay un conflicto escandaloso, si llega el fin de semana, vámonos a nuestra casa todos. No estamos al borde, pero no llegamos al desastre, a la guerra civil, digamos, no llegamos. Entonces, es un país que a mí me encanta Bolivia, ¿no? Y me da mucha tristeza a veces por el destino que va tomando, eh, por responsabilidad de la gente que nos dirige, de la gente que maneja los recursos públicos. Entonces, creo que nos merecemos un mejor destino los bolivianos. Em, no tengo una idea de patria, no sé, eh, aunque sí me conmovió mucho ver el mar, pero al mismo tiempo no me gustó el mar, me pareció muy gigante, muy grande, muy eh, violento, ¿no? Parece una gran licuadora, no sé. Entonces, eh, es un tema de viaje, creo, el ser poeta boliviana. Creo que mi territorio más bien está en mis lecturas. Si yo tendría que definirme de algún territorio como escritora, ese mi territorio serían mis lecturas, ¿no?
y los tiempos, porque no soy la misma lectora que en algún momento se maravilló con Pizarnik, digamos, no lo soy. Ese territorio ha pasado, he aprendido, pero también apareció Clarice Lispector, digamos, ¿no? O apareció Borges. Creo que el territorio de Borges es un mapa muy grande, más grande que el de Rusia, entonces hay que avanzarlo todavía. Y también lo boliviano, ¿no? He vuelto a leer a Sáenz, hay que leerlo desde la lejanía, sin pasión, dejando atrás el mito. Eh, y hay otros poetas bolivianos, otros escritores. Creo que es muy rica la literatura boliviana en general, ¿no? Y que no se la conoce. Entonces, uno de los mitos, no, de los retos es hacerla conocer. No todos tenemos la habilidad para eso, ¿no? Unos más que otros se mueven, pero desde donde estamos creo que podemos hacer algo, ¿no? No, es muy difícil clasificarme, ¿no? O encasillarme. Quizá por esa primera experiencia que tuve con la prensa, que les contaba. No, prefiero un poco de silencio, aunque sé que hay que salir, hay que leer, hay que mover el trabajo que uno hace, ¿no?